Adelante, Ilsen, podemos continuar. Antecitos, por favor, les pido a todos los grupos que no estamos teniendo el tiempo como para poder ver el tema de su presentación, de su video, de sus actividades. Ya vamos a dedicar una clase la siguiente semana netamente a eso y cada grupo va a hacer su presentación con relación a la actividad lúdica, académica, didáctica que ha preparado. Muy bien, Listo, ¿puedo continuar? adelante. Listo. Continuando con la exposición, el proceso analítico para resolver problemas morales. Primero tenemos que comprender los estándares morales, lo que es la ética del deber, la ética del resultado final, la ética del contrato social. Después reconocer todos los impactos morales, qué beneficios tiene para algunos o qué daños tiene para otros, ¿no? Y ver los derechos ejercidos y los derechos denegados. Después hay que definir el problema moral. Siguiente es determinar los resultados económicos, considerar los requerimientos legales y evaluar los deberes éticos, y finalmente proponer una solución moral convincente. Siguiente diapositiva, por favor. Las tácticas éticamente ambiguas. Aquí analizamos los tipos de los tipos de tácticas éticamente ambiguas y cómo funcionan para permitir una ventaja estratégica temporal. La frase éticamente ambiguo hace referencia a, o se define como ambiguo, como abierto a una más de una interpretación dudosa o incierta. Nos interesan las tácticas que pueden o no ser inadecuadas según el razonamiento ético y las circunstancias personales. Gran parte de los problemas en las negociaciones se relacionan con los estándares de decir la verdad, pero en este más se centra en lo que dicen los negociadores, lo que comunican, lo que afirman, lo que hacen, lo que dicen, lo que dicen la verdad, ya que también hay muchos negociadores que negocian de manera poco ética. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué tácticas éticamente ambiguas hay? La concertación competitiva tradicional, por ejemplo, es no revelar su límite para abandonar la negociación o es hacer una oferta inicial inflada. La manipulación emocional es, como ejemplo, es fingir enojo, temor, decepción, alegría o satisfacción. La representación errónea es distorsionar la información o los sucesos de la parte de negociación al describirlos a la otra parte. La representación errónea del oponente es dañar la reputación del oponente ante sus colegas. La recopilación inadecuada de información, por ejemplo, es robo, infiltración, espionaje. Y por último es farolear, que son amenazas o promesas no sinceras. Es correcto utilizar tácticas éticamente ambiguas. Eh, la investigación sugiere que una negociación existe reglas acordadas. En estas reglas, la representación errónea, los faroleos y la manipulación de emociones eh, se consideran legalmente aceptables, ¿no? Mientras que las que no son aceptables legalmente son las mentiras directas y la falsificación. Siguiente diapositiva, por favor. El engaño por omisión comparado con mentir. Una representación errónea mediante la omisión es no revelar la información que beneficiará a la otra parte. Es como decir que, por ejemplo, estamos vendiendo un auto y el auto está en malas condiciones, ¿no? Pero la otra parte nos pregunta si, o sea, no obviamos, ¿no? La parte de que el auto está en mal estado, mientras que una representación errónea mediante la mentira
abierta, es decir, digamos que si la otra parte nos pregunta, ¿y cómo está el motor? Digamos, por ejemplo, y nosotros mentimos de esa parte, o sea, podemos considerar decir otra cosa para que, para que pueda adquirir, digamos, el vehículo y se acuerde la negociación. Es una representación errónea al mentir abiertamente. A continuación, mi compañera. Buenas noches. Continuando con la exposición, tenemos por qué emplear tácticas engañosas. Uno de los motivos principales para recurrir a estas tácticas es el poder. Siguiente, por favor. El motivo de poder. La información tiene mucho poder y toda afirmación inexacta, las mentiras, quien las presenta y las manipula de acuerdo a su conveniencia, estaría a favor de quien la presenta. Esto más que todo se realiza cuando la persona, una parte del negociador, tiene la certeza de que la otra parte no tiene la suficiente información sobre la situación. Entonces, aplica tácticas engañosas. Esto se realiza cuando hay mucho que ganar o perder. Otros motivos sería la competitividad. Las personas más competitivas son las que son más probables a recurrir a tácticas engañosas, ya que buscan maximizar su propio resultado. Otro factor sería las diferencias culturales. Es más probable que apliquen tácticas engañosas las personas que son de una cultura más individualista, a comparación de las personas que pertenecen a una cultura más colectivista. Siguiente, por favor. Las consecuencias de una conducta poco ética. La eficacia. La eficacia es una táctica que tendrá cierto impacto si es más o menos probable que se utilice en el futuro. Al emplear la táctica engañosa, si al emplear esta táctica engañosa le permite al negociador obtener resultados útiles que no serían capaces de obtenerse si se hiciera de manera ética, se puede volver más frecuente. Y esto puede ocasionar que la reputación del negociador sea bajo y ya no sea tan confiable. Las reacciones de los demás. Se refiere a las reacciones de las personas de su entorno, las cuales van a calificar las acciones del negociador como inadecuado o adecuado. Siguiente, por favor. Las reacciones del yo. Esto se refiere a cuando la otra parte resulta realmente afectada, el negociador puede tener como en su conciencia alguna culpa, puede tener incomodidad, y esto le va a llevar a tomar acciones que minimicen esa culpa que está sintiendo. Algunas justificaciones que usan los negociadores que usan este tipo de tácticas es la táctica inevitable. Esto afirma que la situación hizo necesario que actuaran como lo hicieron. Otro es la táctica inofensiva. Decir que lo que hizo es poco importante, trata de minimizar sus acciones. La táctica ayudará a evitar consecuencias negativas. Los negociadores argumentan que el fin justifica los medios. Esto justifica que la táctica ayuda a evitar un daño mayor. Otro sería que la táctica producirá buenas consecuencias o fue motivada por el altruismo. Esto es como que el fin justifica los medios, pero de una manera más positiva. Otro es, tenía que sucederle, se lo merecía o buscó lo que es mío. Esto ya es algo más personal, ¿no? Y es como que se puede ser como en venganza de que la otra persona también en el pasado le haya hecho algo igual. Ellos iban a hacerlo, así que me adelanté. Esto se refiere a que el negociador justifica una táctica porque prevé que la otra parte pretendía hacer lo mismo. Otro es, él comenzó, la otra parte se puede decir que ya violó las reglas y entonces está justificando su derecho a hacer lo mismo. La táctica es justa o adecuada para la situación. A continuación.
Buenas noches, prosigo con la exposición. Ahora hablaremos de cómo enfrentar los negociadores. Casi todos los negociadores se enfrentan con el poder, que es importante en una negociación porque les proporciona una ventaja sobre la otra parte. Los negociadores con esta ventaja suelen querer usarla para lograr mayor participación de los resultados o alcanzar su solución preferida. Siguiente, por favor. La búsqueda del poder en una negociación surge de dos percepciones. El negociador cree que en el momento presente tiene menos poder que la otra parte. En esta situación, un negociador cree que la otra parte ya tiene cierta ventaja que puede y debe utilizar, de modo que busca equilibrar o contrarrestar dicha ventaja. El siguiente, el negociador cree que necesita más el poder que la otra parte para aumentar la probabilidad de asegurar un resultado deseado. En este contexto, el negociador piensa que requiere un mayor poder para ganar o sustentar una propia ventaja en la negociación futura. En estas dos ideas podemos incorporar preguntas importantes de las tácticas y los motivos. Las tácticas se diseñan se diseñan para mejorar el poder del negociador o disminuir el poder de la otra parte. Y para crear este equilibrio del poder, ambas partes tienen el poder relativamente igual o contrarrestado, o una diferencia del poder o el poder de una es mayor que la otra. Los motivos se refieren a que por el negociador utiliza las tácticas. A menudo los negociadores emplean tácticas diseñadas para equilibrar el poder con el fin de nivelar el campo del juego. En esto es la meta socavar la capacidad de un lado para dominar la relación. Esto establece las bases para las discusiones que avancen hacia un acuerdo del integrador o la colaboración. En contraste, los negociadores también emplean unas tácticas diseñadas para crear una diferencia del poder como el medio para obtener ventaja o para bloquear los motivos del poder o de la otra parte. Tenemos tres enfoques estratégicos en una negociación, que es el interés, la razón y el poder. Los negociadores se concentran en los intereses cuando tratan de conocer las prioridades y los intereses mutuos en un modo para colaborar la búsqueda de un acuerdo mutuamente satisfactorio para generar valor. Los negociadores se concentran en la razón cuando buscan resolver una discusión para exponer las reglas o también los estándares de decisión basados en los principios legales de justicia o incluso contratos vigentes. Los negociadores se concentran en el poder cuando manifiestan amenazas u otros medios para obligar a la otra parte a hacer concesiones. Estos tres enfoques desarrollan algunas implicaciones importantes para la utilización del poder al momento de enfrentar los negociadores. Podemos destacar los siguientes. Comenzar una negociación en la exhibición del poder propio para imponerse la otra parte puede generar una conciliación rápida en su amenaza, que también podría ser creíble. Pero si la otra parte piensa que es una baladronada o la parte de usted solo queda cumplir su amenaza o perder prestigio de las dos situaciones. Otra es las tácticas del poder, y son útiles cuando la otra parte niega de negociar o cuando las negociaciones se interrumpieron. Esas son necesarias reiniciarlas. Otro ejemplo es el éxito de las tácticas del poder. Estas dependen en una gran medida del modo que implementan eficazmente las amenazas para ser especificadas y creíbles y dirigirse con ellas a los intereses de los propietarios de la otra parte. Eso es todo, Lisen. Gracias. Bien, muchas gracias por el tiempo. La verdad se me ha ajustado el tiempo que estaba previsto. A ver, preguntas. Jóvenes, ¿alguna pregunta al grupo?
Antes de que inicie su ronda de preguntas con este grupo, voy a pedir por favor que cada grupo, desde el que hemos empezado ya a las defensas, al momento son 4 grupos y a los que ya han defendido, me tienen que subir su informe en PDF, subanlo al grupo de WhatsApp. Y también 3 preguntas, 3 preguntas sobre su tema. Y cada estudiante lo que va a hacer es responder esas 3 preguntas por grupo. Y luego me lo van a subir a la plataforma del Moodle. Voy a habilitar una actividad, ya, porque veo que no están haciendo consulta, deben estar entendiendo muy bien todos los temas, queridos jóvenes. Entonces, vamos a hacer un pequeño esfuerzo de poder comprender también los temas que han ido eh, haciendo su presentación todos sus compañeros. Bien, a ver, preguntas para este grupo. ¿Por qué es importante la ética en un proceso de negociación? Bueno, Lice, primeramente, la meta que tiene que llegar a tener la ética es diferenciar algunos criterios o se podría decir los estándares para juzgar y evaluar a las acciones del negociador. La ética siempre va a estar ahí y tenemos que primeramente saber que ética no es diferente de moral. Y también sobre todo hay cuestiones de ética implícitas que, aunque nos concentremos en una negociación, los criterios relacionados en realidad no son diferentes a aquellos con los que se pueden evaluar la ética en los negociadores en general. Hablaron de una comparación entre lo ético, lo prudente, lo práctico y lo legal. Una ejemplificación en el ámbito de negociaciones al respecto. Como dijo Lice, perdón, no le escucho bien, mi internet está un poquito mal. Ya, hablaron acerca de una comparación que se hacía sobre lo ético, lo prudente, lo práctico y lo legal, ¿verdad? O sea, ¿cuál debería ser la percepción de estos aspectos dentro de una negociación? Bueno, Lice, primeramente hay que saber diferenciar también que tiene lo ético, lo prudente y lo práctico y lo legal. Esto nos ayuda para evaluar las estrategias tácticas de una negociación mediante aquellos criterios éticos. Nos suelen servir más que todo para esos factores, ya que por eso en el texto nos dice que tenemos que tener muy en claro qué son cada una de esas. Y esas nos sirven para para evaluar las estrategias que va a tener el negociador y las tácticas al momento de realizar una negociación. Bien, cuando hablábamos de las tácticas éticamente ambiguas, me han hablado de algunos aspectos como el parolear, la manipulación emocional y otras que en algún momento han indicado de que son legalmente aceptables. ¿Por qué? Dentro del ámbito de las negociaciones.
¿Se entendió la pregunta? Uno más, dice, por favor. Claro. Dentro de las tácticas éticamente ambiguas han hablado de algunos aspectos que se utilizan dentro de este ámbito de la negociación, ¿no? Como ser el farolear, me han dicho, me han hablado de manipulación emocional y también decían de estos aspectos que de alguna u otra manera son legalmente aceptables dentro de una negociación. ¿Por qué hay eh, por qué existe esa aseveración hacia tácticas poco éticas o ambiguas en una negociación? Dice, según eh, la investigación, dice de que estas tácticas se consideran aceptables, ¿no? Dentro de las reglas, pero eso primeramente son afirmaciones de las personas que han hecho esta investigación, ¿no? Ujú. Y son observaciones que se basan sobre todo en lo que las personas han dicho, ¿no? Y no lo que en verdad dijeron. Es por eso de que en sí no es como, ¿cómo se podría decir? De que sí o sí esas tácticas se tengan que aplicar, ¿no? De que se tengan que aplicar o son legalmente, porque en sí no son recomendables, ¿no? Pero en la negociación alguna vez también se aplican esas tácticas, ¿no? Como parolear o la manipulación emocional o la representación errónea. Como grupo, ¿ustedes en algún momento recomendarían la aplicación de estas tácticas? Eh, bueno, dice, se podría decir primeramente que sí, porque estas se suelen usar más que todo se basan en las calificaciones de grupos grandes de personas. Además que de ninguna manera predicen o deben pre- predecir la forma en que un negociador pueda percibir y utilizar estas tácticas. Y de modo que calificar de cualquier de las perspectivas, entonces es primordial que las experimenten el grupo y así poder tener un mejor punto de vista y según la experiencia que han tenido, entonces modificar. Por eso también se lo lleva a cabo para que un grupo de personas o, por ejemplo, en nuestro caso, un grupo entre nosotros, entonces lo experimente y así poder evaluar qué tácticas se pueden realizar o qué no. ¿Cuál es la importancia de la información dentro de los procesos de negociación? Dice, como mencioné, la información tiene poder y para poder realizar una negociación tienes que tener cada detalle sobre la situación que se va a tratar durante la negociación, ya que si no se tiene la información necesaria, tú puedes ser la víctima de que te apliquen tácticas engañosas. Mientras si tienes la información necesaria, estás preparado para ganar la negociación, es como que tienes todas las de ganar. Ya, muy bien. ¿Tienen también su video o para presentar o han hecho alguna actividad? Bueno, Lisa, hicimos un juego dinámico y preparamos unas preguntitas para nuestros compañeros que querían participar. No sé si nos permite compartir tal vez. Como dijimos hace un momento, o sea, ese tema de las actividades lo vamos a dejar para una clase en esta semana que viene. Pura actividades, porque ahorita solamente dos grupos hicieron la presentación, se debe de los otros dos también sus actividades, ¿no? Y también del grupo anterior del día de hoy. Entonces, eso yo les rogaría, por favor, de que lo dejemos
para la siguiente sesión por el tema del tiempo, más que todo. Les ruego su comprensión. Ahora, si desean hacer una preguntas así al azar para que alguno pueda responder en este momento y pueda también generar su participación y eso se toma en cuenta, ustedes también conocen aquello, jóvenes, adelante. Bueno, sí, Lizel. Bueno, en sí las preguntitas son para el juego dinámico, pero quisiera realizar una que quisiera que todos mis compañeros ya lo tengan en cuenta y bueno, usted también me lo preguntó y entonces debieron prestar atención también. Y la pregunta es, ¿qué es ética? ¿Y crees que es diferente a moral? Ya les hizo la pregunta, jóvenes, que entienden por ética y si efectivamente la ética es igual a la moral. Licen, yo podría responder. Por supuesto. Bueno, ética y moral son diferentes, ¿no? Para poner, digamos, en palabras diferentes a las que ya dijeron mis compañeros, se podría decir que un concepto fácil de ética es la diferencia entre el bien y el mal, mientras que la moral ya son más o menos los valores que una persona tiene, ¿no? Eso dicen en palabras muy simples y sencillas. Gracias, Carla. Bien, entonces esa situación de poder generar las 3 preguntas sobre su tema en específico, las tenemos que subir también, por favor, al grupo para que ya cada uno de ustedes revisando el contenido de sus temas, de sus informes en realidad, ya tengan que responder y eso subirlo también a lo que es la plataforma. ¿Ya? Muy bien, agradezco al grupo por su presentación y por todas las aclaraciones que nos han hecho. Nicole Stephanie Canelas. Sí, Lice, presente. Eh, el tiempo, creo que es nuestro peor enemigo. Sí, Lice. El día lunes vamos a culminar con los 3 últimos grupos. Está bien, Lice. Entonces, hasta acá ya son 4 los grupos y les pido, por favor, para que voy a aperturar, vuelvo a repetir una actividad en el Moodle y a cada grupo en este momento quisiera que suba su informe al WhatsApp y también en otra hojita sus 3 preguntas. Ustedes vean las preguntas que desee cada grupo, pónganse de acuerdo que 3 preguntas por grupo y eso cada uno de los estudiantes tendrá que revisar previamente su informe y responder a cada pregunta. En realidad tuviéramos en este momento formuladas 12 preguntas, ¿no? 3 por grupo, 12 preguntas, las cuales van a subirlo al Moodle una vez ya respondidas las mismas, ¿no? Lice, Sí, buenas noches. Una pregunta. ¿Los informes de todos van a estar en el Moodle? O sea, para poder hacer las respuestas también, las no, preguntas, perdón. no, por eso les estoy pidiendo que lo suban al WhatsApp en este momento sus informes. Uno por grupo nada más, ¿no? O sea, por eso Mm, 4 ¿Y informes hasta cuándo deberían. van a ser las respuestas? ¿Les parece bien hasta esta noche a las 12 de la noche? ¡Ah! Ay, Licen, es muy rápido. No. Se les va a dar el tiempo prudente. No. Por Aparte, ahí. faltan Ujú. muchos grupos. Yo pienso que sería bueno que al finalizar todas las exposiciones podamos responder las preguntas. Los otros 3 grupos que faltan igual van a generar. Claro, pero yo decía eso para que hagamos todo en uno o vamos a enviar parte por parte. En este momento de los 4 grupos deseo, por favor, 12 preguntas ya tenemos formuladas. No nos olvidemos que va a ser, eso también va a ser base de un cuestionario que va a entrar también a nuestro parcial. Eso también tómelo en cuenta.
Así que Entonces, analicen, analicen bien para las el siguiente preguntas. viernes, entonces dice. No, es mucho. ¿O para cuándo? ¿Para el lunes? No, para el domingo a las 10 de la mañana. Ah, no, pues dice, domingo es día de descanso. ¿Cómo nos vas No, a trabajar pues, domingo? pero está bien para que revise mientras esté comiendo un chicharrón. Ay, no, Lice. No, tal vez voy a estar en Tarata. Ah, mentira. Ah, mira. Entonces, que su compañera nos invite a Tarata, ¿no? Chicos, ¿qué dicen? Les invito, Lice, si A, cancela y las preguntas. a comer chicharrón o a comer chorizo allá en Tarata. ¿Les Choricito parece? tarateño. ¿Les parece, chicos? Miren, aquí tenemos una invitación de su compañera. Pero si cancela las preguntas, Lice, yo, con gusto. Aquí plata lo que sobra. Ah, Ya, mentira. ya, no hay problema. A ver, veamos por favor, yo en unos minutos más también inicio otra clase con otro grupo. Ya, entonces les pido, ya, está bien, no hay problema. No, ¿desean que sea para que expongan los tres grupos más jóvenes o empezamos con las preguntas? Que Dicen pongan que todos, Lice. todos. Sí, le mandamos todo en uno también, dicen las respuestas, por favor. ¿Qué dicen los demás? Sí, Lice, que pongan todos, Lice. Sí, Lice, así para que hagamos todo en uno y Un no banco hagamos de parte por preguntas, parte. Lice. Ya, entonces como va a ser un banco de preguntas, va a subir a 5 preguntas por grupo. Ay, no, mejor que sea ahorita entonces. Estamos haciendo una negociación. Mm, ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? no, la mayoría gana, Lice. No se escucha el resto, solamente estoy escuchando a Helen. Dice, perdón, ¿hasta qué hora podemos enviarle el informe del trabajo? Mm, no, eso, no sé, por eso quedaremos primero el tema de, apenas solo escuchan ahí y a Helen y también a Andrés manifestarse sobre el tema de las preguntas, el resto no dice nada. ¿Qué dicen los demás jóvenes? Dice, sí, terminaremos de exponer los grupos faltantes. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Paola, Ruth, Que sea Lilian? todo en uno, Lice. Que sea todo en uno. Sí, dice. Ya, no hay problema, no hay problema, ya. Está bien, vamos a mantener nomás las 3 preguntas por grupo. Ya, entonces, preparen bien entonces este fin de semana, analicen como grupo qué preguntas pueden entrar, ya, bien planteadas, eso sí, ¿no? Y que puedan también, no preguntas capciosas o preguntas que no estén dentro de su informe, es muy importante. No estamos, ¿no? En la situación de preguntar algo que ni siquiera se ha expuesto o ni siquiera está en su informe, eso tengan mucho cuidado. ¿No? Consulten algo que van a, efectivamente, sus compañeros van a encontrar en sus informes. Muy bien. Entonces, alistaremos eso, estos 4 grupos para el día lunes y también ya los grupos que van a defender el día lunes tienen que estar con todo eso listo, ¿no? Sus informes, ¿no? Sus diapositivas y también sus 3 preguntas. Muy bien. Está bien, Lice, gracias. No, por nada. Entonces, muy bien, jóvenes, les agradezco por su tiempo. Descansen y nos estamos viendo el día lunes. Hasta el lunes, Está Lice, bien, buenas Lisa. noches. Buenas Hasta noches. Muchas luego. gracias, Lisa. No, por nada. Cuídense, buenas noches. Buenas noches, Lice.